Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio y un gran honor estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios. Mi nombre es Sergio Argueta y siempre contentos, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de compartir su palabra y de edificarnos mutuamente, aprendiendo de ella y poniendo pues las necesidades que siempre vienen a la radio, necesidad de salud, de provisión económica, de restauración, de salvación, de fortaleza, de tanto que necesitamos del Señor, pero principalmente que nuestra necesidad más grande sea amar más al Señor Jesucristo, conocerlo más, hambre de su palabra, hambre de su presencia, que ese sea el anhelo principal sobre toda necesidad, hermanos. Así que estamos agradecidos con el Señor y vamos a meditar en la palabra unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón. Y en esta ocasión es hablar de la importancia de renovar nuestra mente. Es un tema que es necesario, hermanos, nosotros ponerle mucha atención, porque nuestra mente es un campo de batalla, el cual la quiere ganar el Señor, pero también la quiere ganar el enemigo, porque sabe Dios que un pensamiento se puede volver una acción y una forma de vida, sea buena o sea mala. Por eso es que la mente nos la piden tanto el Señor como el enemigo. Y de eso pues vamos a entender un poquito en la palabra. Si usted me acompaña, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11. Dice así, desde el versículo 1. Dice, espero en Dios que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soporta, dice aquí el apóstol Pablo, porque celoso estoy de ustedes, un celo de Dios. Miren, hermano, ese celo es por nuestra vida, por nuestra mente, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Eso de desposar es un compromiso para boda, apartados para el novio. Y eso dice el apóstol Pablo, os desposé, es decir, los llevé al punto del compromiso de ustedes con el Señor, para que se presente como una virgen pura aquella que no se ha manchado, que no ha involucrado su corazón con otras cosas, que no sea el Señor. Pero aquí viene una preocupación de Pablo, que dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes, miren, ahí aparece la palabra, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y aquí hay varias cosas que explicar. Primero, el enemigo se presenta con engaño para cautivar nuestra mente. Él no se va a presentar tal como Él es, porque inmediatamente lo rechazaríamos, ¿verdad? Sino que Él se presenta con astucia, dice aquí, y engaño, a veces sugiriendo cosas buenas, pero que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo engañó a Eva? Le dijo, con que Dios os ha dicho
que no comieras, porque sabe que el día que comas serán como él. Como quien dice, tienes un buen anhelo, un buen deseo. ¿Cómo no ser uno como Dios? Pero el tema no era ser o no como Dios. El tema era obedecer un mandato que Dios había dado. Y ese era el engaño. El engaño era hacerle ver que no era malo pretender ser como Dios. Y que no iba a morir si iba a querer eso. Y entonces ella accedió. Y si nosotros analizamos en el ambiente en el que estaba, era un ambiente sano. Era el huerto. Era una persona recién creada por el Señor. Es decir, una persona madura, porque Dios no le dio una niña a Adán, le dio una mujer madura, de su altura. Pero, ¿qué peleó el enemigo en ella? Su mente, porque si la ganaba, la iba a llevar a la acción y a pecar. Y también a su marido. Entonces, así dice el apóstol Pablo, temo que las mentes de ustedes, porque hermano, mire, debemos de ponerle atención, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué alimentamos nuestra mente en el día? ¿Será que siempre va a ser la palabra del Señor? ¿Será que es en las mañanas o es en las noches? Pero el resto del día, ¿qué? Y debemos ser claros, hermanos, no siempre pensamos en el Señor. A veces lo llenan más otras cosas y otras ideas. Y ahí puede haber un engaño, ¿verdad? Que buscando cosas buenas nos esté alejando de la devoción a Cristo, de la sencillez y devoción a Cristo, porque esa es la intención del enemigo en ese deseo de ganar nuestra mente, apartarnos del amor, del interés, de la pasión por nuestro Señor, para que nos llamen la atención otras cosas, nos llame nuestro deseo otras cosas que, no siendo malas, no las estamos haciendo en el tiempo correcto ni en la forma correcta. Y eso es el problema. Entonces, por eso el apóstol Pablo es celoso en ese aspecto. Él me muestra ese celo, que nosotros no nos apartemos tras otros amores. Ese es un celo de Dios, que como una pareja, ¿verdad? Hay celos sanos, ¿verdad? Donde yo puedo ver que puede estar en peligro mi esposa. Entonces yo digo, no, aquí no la voy a exponer, ¿verdad? Hablando de celos sanos, o sea, no quiero que nada cautive su mente, ni la parte de quién, de mí, de su amor por mí, ¿verdad? Entonces entonces el apóstol Pablo eso mismo muestra aquí, en ese celo de que nada parte a esa virgen pura que está ya comprometida, de la devoción a Cristo, dice, de la sencillez y de la pureza hacia su Señor, que es a quien se debe. Entonces, ¿pero qué es el elemento clave ahí? La mente. Y Romanos 8 lo dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Por eso es que nosotros siempre debemos estar revisando nuestro corazón, nuestros pensamientos y presentarla delante del Señor. Ahorita me traslado a Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Hermano, no es como el culto de las ovejas que se ofrecían como ofrenda, eran ya animales muertos. No, nosotros somos vivos, y cuando nos presentamos al Señor, queremos orar y estar delante de Él, pues somos un sacrificio, una ofrenda viva, ¿sí? Pero a la vez racional. Es decir, yo estoy consciente en mis 5 sentidos de qué estoy haciendo. No estamos al aire orando, no estamos imaginando, no, hermano, estamos con fe, porque dice la palabra que el que se acerca venga con convicción
de que le va a hallar. El que se acerca a Dios, que lo va a encontrar. Ese es un culto racional, hermano, donde mis sentidos están puestos y yo, Señor, yo sé que yo estoy aquí, tú me oyes. Porque la comunicación es en espíritu con Él. Dice, y no se adapten a este mundo. Porque, hermano, qué fácil es realmente enamorarse de muchas cosas de este mundo. Por ejemplo, aquel que le gustó el deporte, el fútbol, cualquier deporte o alguna disciplina o alguna profesión. Hermano, qué fácil es enamorarse y entregarse y ser bueno en eso. Y no digo que sea malo. Lo malo es que a veces no queda tiempo para buscar a Dios. Lo malo es que a veces eso nos enamora más y va matando el deseo de acercarse al Señor. Entonces, no nos adaptemos a eso. De nada nos dejemos dominar. Porque dice la palabra que uno se vuelve esclavo de aquello a lo cual uno le dio su voluntad y lo domina. Sino transfórmense. Es decir, vayan cambiando. Dice, mediante la renovación de su mente. Es decir, dejarle al Señor la oportunidad, al Espíritu, decir, Señor, renueva mi mente. Si esto está ocupando mis pensamientos de tal manera que hasta en la noche me los llevo a la cama y en esto estoy meditando y ya no eres tú, Señor, yo quiero transformar mi mente, que nada la cautive, para que verifiquen, dice, cuál es la voluntad de Dios. Y hermano, con una mente transformada, con una mente renovada, que desea las cosas del Señor, uno no se va a extraviar en conocer la voluntad de Dios. Uno la va a tener motivada, influenciada por el Espíritu. Y entonces uno va a comprobar que la voluntad de Dios va a ser buena, aceptable y perfecta. Entonces uno va a tener la medida de las cosas que piensa, en la justa medida, hasta de uno mismo, fíjese, hermano, y es lo que dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense, mire otra vez la mente, hermano, de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ese es el problema muchas veces, hermano. A veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es más alto de lo que Dios tiene de nosotros. Y es más alto que el que tenemos de otros hermanos, de tal manera que no nos permite ver la necesidad de otros, ni la nuestra, porque pensamos que todo debe girar alrededor nuestro. Y eso me llamó la atención a mí cuando en la iglesia de la Odisea, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea cómo se ve ella. Pero lo más tremendo es cómo la vio el Señor. Y esa es la realidad, no cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ve Él, ¿verdad? Y eso es lo que cuenta. Entonces tiene que ver mucho lo que pensamos. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, en Apocalipsis 3:15. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, porque dices, y ese decir no es solo decirlo, es porque así piensa. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y entonces viene el Señor y le dice cómo la ve. No sabes, mi hermano. Eso es el problema de pensar uno de más allá de un justo juicio. No digo que uno se desvalorice, no digo que uno no tenga estima, que uno no se aprecie. Por supuesto que lo debe hacer, hermano. Pero cuando es una medida excesiva, el Señor le dice a uno, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y entonces le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas,
y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez. Ni siquiera se había dado cuenta que estaba ya desnudo. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Entonces, hermano, es muy importante cómo a la luz de la palabra transformamos nuestra mente. Cómo el Espíritu nos va a decir lo que Dios piensa. Y ahí nosotros mismos, como un espejo, nos vamos a ver cómo estamos nosotros. Y eso puede hacer cambiar el concepto que tengamos de nosotros mismos. El concepto que tengamos de otros. Porque ese es el tema, ¿verdad? Que nosotros modificamos o cambiamos nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que hemos alimentado nuestra mente. En Proverbios 23-26, ahí el Señor, este versículo es bien conocido porque dice: hijo mío, dame tu corazón, dice nuestras versiones comúnmente. Pero cuando uno ve la traducción correcta del hebreo, en el 23, versículo 26 de Proverbios, aquí dice: dame, hijo mío, tu mente, dice la versión apegada, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. ¿Por qué? Porque va a comprobar la voluntad de Dios. Entonces es una petición de Dios. Dios no la va a tomar a la fuerza, hermano. Quisiéramos, ¿verdad? Sería lo mejor. Pero a veces no a veces. El Señor respeta y no puede. Igual hace el enemigo. Él no la puede tomar solo así porque Él no puede decidir. Pero sí nos la puede pedir. Y un ejemplo muy práctico, muy tremendo es el de Pedro, ¿verdad? Cuando le dice el Señor: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y entonces él rápido habló y dijo: bueno, las personas dicen que tú eres Elías, que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?, les preguntó el Señor. Y él rápido dio la respuesta, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le aprobó su respuesta porque era una verdad que le había sido revelada. Y entonces le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se la reveló a su espíritu y a su mente, mi hermano. Pero ¿qué sucedió? Versículos posteriores, que entonces el Señor les empieza a contar que Él va a ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, y que ese era el plan de Dios que Él tenía que cumplir. Eso lo vemos en Mateo 16, ahorita les digo, 16, ¿verdad? Ahí en Mateo 16 está esa confesión que acabamos de mencionar de Pedro, donde el Señor dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuando vemos ya unos versículos más adelante, del 21, les dice: desde entonces Jesucristo comenzó a aclarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces mira lo que hace Pedro. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor hacia él? Pero volviéndose él, o sea Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Y entonces ya le dice a Pedro: me eres piedra de tropiezo. Y le dice: ¿por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hermano, acaba de confesar Pedro que Jesús era el Cristo, pero luego el Espíritu había tomado su mente y le había puesto esa declaración que era una verdad y que él creyó. Pero luego viene el enemigo y también con engaño, porque no hay de otra forma, hermano,
Porque después de oír lo que Jesús venía hablando, de lo que iba a padecer y todo, pues Pedro se había puesto a pensar, voy a perder a mi Señor, voy a perder mi posición, todo lo que Él nos ha dicho, el reino ya se va a establecer, porque todos esperaban que el reino se le fuera dado a Israel. Y digo, no, yo no voy a permitir eso. Entonces el enemigo le sugirió, no permitas que Jesús vaya a la cruz. No pierdas los que has ganado. O sea, su intención no era mala hablando humanamente. Pero eso no le permitía ver el propósito de Dios, el plan eterno de Dios que lo iba a salvar a él y a todos. Y entonces viene el Señor y lo ubica. Primero reprende al diablo. ¿Por qué? Porque era el que había puesto ese pensamiento. Pero luego lo dice a Pedro, por estar pensando en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales, en posiciones, en lugares, en conveniencias. Entonces dice, no estás pensando en las cosas de Dios, le dijo el Señor. Entonces, mira, hermano, cómo es importante que nosotros cuidemos nuestra mente, que la cual el Señor nos la está pidiendo. Que nuestros pensamientos, hermano, puedan ser cautivados por el Espíritu Santo, ofreciéndonos nosotros voluntariamente, ¿verdad? Y eso va a ocupar una renovación en nuestra mente y conocer la voluntad de Dios. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a alimentar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas del Señor, ¿verdad? Para que aprendamos a caminar como agradarle. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Entonces cuando empiezas a renovar tu mente, vas a empezar a repugnar las cosas del mundo. Ya no te van a satisfacer, ya no te van a llenar, sino que va a ser el Señor el que te va a mostrar lo que es puro, lo que es verdadero, dice. Y entonces uno va a entender que los planes de Dios son buenos, ya teniendo uno su mente clara de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno, de lo que Dios quiere moverse en la vida de uno. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, dice, nada es puro, sino que tanto su mente, y ahí entrarán, y su conciencia están corrompidas. Y a mí se me venía un ejemplo cuando uno está enamorado, hermano. Cuando uno está enamorado, tiene cautivada la mente por la otra persona. Y la otra persona que está enamorada de uno también tiene cautivada su mente. Uno tiene cautivada la mente de esa persona. Uno se va a la cama pensando en ella, qué estará haciendo, estará pensando en mí. No, yo le voy a escribir ahorita, le voy a llamar. Se levanta temprano al otro día y su primer pensamiento es esa persona. Hermano, nosotros nos podemos cautivar la mente con otra persona y eso es válido en el enamoramiento, ¿verdad? Porque queremos ocupar el primer lugar en la otra persona. Lo mismo es con el Señor, ¿verdad? Que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, sean cautivadas por el amor del Señor, ¿verdad? Que nuestro primer pensamiento en la mañana, ¿verdad? Sea, bueno, Señor, gracias, ¿verdad? La oportunidad la que tengo hoy de presentarme nuevamente contigo, de estar haciendo, de poder tener la oportunidad de poder hacer tu voluntad hoy también. Entonces, ¿qué gira alrededor de lo que tú piensas? ¿Qué se mueve? ¿Qué es lo último que tú ves en la noche, mi hermano? En las últimas 2 horas dice que lo que uno ve, eso sueña. Esperamos que sea algo bueno, ¿verdad? Cierra con una oración tu día, poniéndole tu mente a Cristo. Que sea Él el que vaya moviendo tu corazón hacia su voluntad. Y sea el que vaya cautivando nuestros pensamientos, ¿verdad? De tal manera que lo que hagamos sea fruto de un pensamiento de Dios. Porque, y eso es claro, hermano,
todo lo que hacemos antes fue un pensamiento. Y hay pensamientos que eran pecados que no se llevaron a cabo. Pero los pensamos nada más, ¿verdad? Como dijo el Señor, si alguno ve a una mujer y la codicia, ya pecó. ¿Y dónde fue eso? En su mente. ¿Se llevó a cabo? No. Pero ya pecó. Son pecados ocultos muchas veces, hermano, donde se están fraguando adulterios, donde se están fraguando infidelidades, donde se están fraguando robos. Pero ahí es donde entra la nueva naturaleza en Cristo, que nos detiene para que esos pensamientos no se lleven a cabo y le vengamos arrepentidos al Señor y al Señor, ya no quiero pensar de esa forma. Entonces ya no te adaptes al mundo. Entonces la decisión está en uno, hermano. Dice, esto digo pues y afirmo, dice Efesios 4:17, juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, dice. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pero dice en el 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, hermano, el viejo hombre trae deseos engañosos que el enemigo utiliza para cautivar nuestra mente. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, pues qué bueno. Pero si estás ocupando el tiempo para ir a la iglesia, si estás ocupando el tiempo para tener comunión con los tuyos, entonces estás cayendo en un engaño. ¿Es malo? No. Y entonces el problema es que lo estás haciendo no en el tiempo ni en la forma correcta. Entonces dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, porque era una forma de vivir, esa forma de pensar que teníamos, ustedes se despojen del viejo hombre. Miren, nos hablaba de despojarnos de una mente reprobada, y ahora nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Es en esa forma de pensar y del engaño que vive el hombre, ¿verdad? Por eso dice que no pensemos como los gentiles, porque hay movimientos nobles en el mundo, hermano, pero en el fondo llevan engaño y quieren cautivarte, que te pueden arrastrar a identificarte con una buena causa, y entonces ve a protestar, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, pero en el fondo lleva un engaño, hermano, que en esa noble causa después te quieren cautivar para otras causas, en ese origen de esa noble causa. Entonces no todo lo del mundo es puro, no, sino que hay corrupción y hay impureza y engaño. Y el hombre viejo está corrompido con los deseos engañosos. Ya vimos que el diablo usa astucia y engaño para desviar la mente de la devoción a Cristo, porque ese es su principal objetivo: quitarte a Cristo de tu mente, que ya no pienses más. Hasta los mismos problemas y las mismas pruebas que pasamos, hermano, a veces ocupan más eso que nuestra devoción al Señor, y se vuelve eso la búsqueda y el anhelo de Dios, que me sane, que me restaure mi matrimonio, que me haga regresar a mi marido, que me haga regresar a mis hijos. Hermano, claro que Dios lo puede hacer, pero después de que Dios lo hace, ¿cómo queda tu corazón? Entonces, a veces solo es una satisfacción a nuestro ego y a nuestra mente, pero debe haber una devoción a Cristo, hermano, que a pesar de eso, Dios te sigue amando, no cambia y quiere mostrarte más cosas. No nos quedemos solo con una bendición que le pidamos, sino más bien digámosle que Él sea nuestra bendición totalmente,
conociéndolo. Dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza, dice, de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, hermano, cómo es importante que el Hijo de Dios hoy guarde su corazón. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Porque este es el tiempo de la mente que está siendo cautivada, ya sea a través del celular, con una invasión tremenda que está cautivando la mente de los jóvenes, cargándote de noticias y de pensamientos que te están quitando esperanza, que te hacen ver un futuro sombrío, que te hacen ver un abandono. Hermano, no. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú renueves tu mente, no te adaptes a este siglo, a las corrientes de este siglo. Nuestras causas no son aquí. Dios las defiende, sí, pero si estamos en la causa del Señor, tus pensamientos, tu llamado y el propósito de Dios en ti son eternos, no son temporales. Así que renueva tu mente, mi hermana, renueva tu mente en la esperanza, en las promesas de Dios, en su palabra, en el poder de su Espíritu. Necesitas la unción del Espíritu en ese bautismo que Dios da, que le va a dar una nueva forma de vivir el Evangelio a tu vida. Así que en esa motivación de la palabra, en esa palabra, queremos exhortarte, mi hermano, que te mantengas firmes en el Señor. Y bien, pues vamos a dar paso a las peticiones, no sin antes poner también las peticiones de nuestro corazón respecto a nuestra mente, ¿verdad? Y decirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote, Señor, que esta palabra que hemos escuchado se haga vida en nosotros y, Señor, podamos salir de un corazón firme, de poner nuestra mente y nuestro corazón en ti, Señor. Quita todo engaño, Señor, toda astucia del enemigo que nos está cautivando, Señor, usando cosas buenas, usando, Señor, hasta bendiciones incluso, pero haciéndonos creer que son más prioritarias que tú. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, pero reconocemos que la bendición más grande que tenemos eres tú. Padre, que nuestros pensamientos queremos ser esclavos tuyos de tu Espíritu, Señor, para que caminemos en el poder del Espíritu Santo, Señor, comprobando tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y asimismo, Señor, venimos poniéndote necesidades que tiene tu pueblo, necesidades de sanidad. Hermano Darwin Daniel pide oración por sanidad, tiene cáncer en la sangre. La hermana Francisca pide sanidad de Elvia López, tiene un tumor maligno. Marilú, Gladys, Esther y Yolanda piden oración por su salud. Xiomara pide oración por la salud de su mamá. Douglas pide oración por su salud. Los médicos no encuentran qué tiene y recientemente le dio COVID. Gerardo, la familia López, Sara, Arlet, la familia Alfaro, familia Alfaro Hernández piden también por su salud. María José tiene oración, tiene una bola en la cabeza. Patti pide una oración por su sobrina que se encuentra internada y por la salud de su mamá. Arlene Grace pide oración y pronta recuperación, la operaron de su brazo, dice. Heidi, también oración por sus papás y su hermano. Thais, oración por su hermana Marlene. También la familia Alfaro Zoom
pide por su salud. Alfaro Requena, por su salud. La familia Alfaro Chacón, por su salud. La familia Alfaro Ramírez, por su salud. Nos vamos a unir, mis amados hermanos, por estas necesidades de salud en el cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, venimos suplicándote, Señor, que en estos cuerpos que están siendo, Señor, afectados por enfermedades, Señor, hoy recordamos tu sacrificio, que en Isaías describe que por tu llagas fuimos curados. Te pedimos, Señor, por todas esas enfermedades que tú llevaste en la cruz del Calvario, que tú Señor, nos visites con sanidad a los cuerpos enfermos. Señor, si hay esos tumores en la cabeza, este cáncer en la sangre, tumores malignos, reprendemos toda obra del diablo, Señor. Toda enfermedad, Señor, que ha venido a quitar la paz en estos cuerpos, Señor. Y también por recuperación de los hermanos que han sido intervenidos. Te pedimos, Señor, que tú obres sobrenaturalmente en estos cuerpos, Padre. Lo venimos suplicando y pidiendo todo, mi Dios, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Asimismo, Señor, nos unimos por nuestros hermanos que tienen problemas económicos y que también están pidiendo provisión de trabajo. Señor, venimos pidiéndote por Marilú, por Miriam, por Xiomara, por Yolanda, por Gerardo, por la familia López Andrade. Señor, que pide también por su negocio, y también Felipa, que pide trabajo para su hijo Rodolfo. Señor, venimos suplicándote, Señor amado, que abra las ventanas de los cielos y envíes tu provisión a estas familias, Señor. Están necesitadas, Señor, de esa provisión. Padre, abre puertas, Señor, cubre sus necesidades, Señor. Que ellos puedan ver tu mano poderosa y a través de esta prueba también puedan conocerte más, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, también nos unimos por necesidades de salvación y de liberación, Señor, de mis hermanos. Darwin Daniel dice, pide por salvación y liberación espiritual. Francisca, y por la salvación de su yerno Luis. Yolanda pide oración por problemas de violencia. Douglas, por su salvación. Violeta, por la vida de su hija, la están extorsionando. Gerardo, por su salvación. Gerardo Andrés, por su salvación. Familia López Andrade, salvación de sus familiares que se apartaron. Arnold pide oración por su vida y su familia, los están amenazando. Ingrid, oración por su vida, está siendo amenazada. Y amén, nos unimos. Dice también oración por la familia Meléndez Gálvez, golpearon a un joven, dice. Ven, nos unimos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos unidos con mis hermanos, Señor, orando, Señor, por necesidad de salvación de estas vidas, Padre. También, Señor, por los que están siendo extorsionados, reprendemos todo espíritu inmundo de violencia, de extorsión que está asediando estas familias. Padre, que ellos puedan tener plena confianza en ti, de que tú tienes cuidado de sus vidas, que el enemigo no puede venir a hacer su voluntad sobre ellos. Señor, aumenta su fe, guárdalos, manifiéstate con salvación en sus vidas. Revélate, Jesucristo, a sus vidas, Señor, y sálvalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. También Noem dice oración por el ministerio de niños cristianos en Pakistán. Vladimir pide oración por consuelo y fortaleza por el fallecimiento de su amigo
Guillermo Rodríguez. Gladys pide oración por restauración personal y de sus hijos. Xiomara, restauración de su matrimonio y de sus hijos. Rocío, por su vida espiritual. Mana Lorena, por restauración de su matrimonio y de sus hijos. Gerardo Andrés, oración por restauración personal y para que su mente sea limpia. López Andrade, la familia, por restauración matrimonial y de sus hijos. Sara, por su vida, para que pueda cobrar ánimo, dice. Gaby pide oración por restauración personal, tiene muchos pensamientos negativos. Arlet, oración por su vida para que su fe no se debilite en medio de la prueba. Thais Aroz, por su vida espiritual. Gina, pide oración por Guatemala e Israel. Nicole Alejandra, oración por sabiduría y protección de Nancy, de Nicole Arias y Feiler Bolívar. Y oración por el matrimonio de su hija Marisa. Nos convenimos, mis amados hermanos. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que obres sobrenaturalmente, Señor, sabiendo que tú tienes todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Te pedimos por estos niños cristianos en Pakistán, Señor. Guárdalos, Señor. Ante el acecho evidente del enemigo en ese lugar, hazte tú evidente sobrenaturalmente y los protejas, Señor, guárdalos. Te pedimos, Señor, por aquellos que han también tenido tristeza por el fallecimiento de familiar o amigo, Señor, fortalécelos, Padre amado. Restaura matrimonio, Señor. Fortalece la mente de mis hermanos que han tenido asedio en sus mentes con pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, los cuales reprendemos y les quitamos todo derecho en el nombre de Jesús, Señor, y que tu visitación venga a cada una de estas familias. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.